Bueno, pues buenos días. Para mí, pues yo solo tengo que agradecer a la Federación pues haberme invitado para esta charla, contar conmigo como parte de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Estoy bastante orgullosa, ¿no?, de estar hoy aquí y la verdad emocionada porque, no sé, la verdad que formar parte de una sociedad es algo emocionante, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo trabajando en muchísimas cosas. Pero claro, luego ya nuestra sociedad formó parte de la federación, o sea, de la Red Andaluza de Astronomía, que entonces conoce a mucha más gente que realiza muchas actividades muy interesantes, de las cuales pues funciona, está funcionando, de las cuales pues aprenden mucho, sobre todo de la gente, de ahí, ¿no?, la importancia de las asociaciones y de las redes. Y claro, ahora ya, siguiente paso, formar parte de la federación, pues claro, ya también está en contacto con otras agrupaciones, otras asociaciones que aportan muchísimo, diferentes perspectivas, diferentes situaciones, mucha más posibilidad de que se den diferentes situaciones y con lo cual esto enriquece muchísimo desde el punto de vista personal y yo creo que también como asociación pues nos enriquece mucho. Así que bueno, muchas gracias. Como veis, he puesto brilli brilli, ¿eh? Porque aquí tenemos que celebrar un poco, ¿no? Estamos celebrando el 10º aniversario también, el 50 aniversario de la agrupación de Madrid y bueno, hay que celebrar todas estas cosas a lo grande porque que una asociación cumpla 50 años, que la verdad que tiene muchísimo mérito, ¿no? Y no sé, y te acuerdas de todas las personas que han contribuido para que eso ocurra y realmente es muy emocionante. Bueno, pues vamos a ver si paso. Vamos a dar un recorrido, pero no enrollarme mucho, porque a veces que me enrollo con cosas y es que tengo el tiempo muy justo para lo que me gustaría mostraros. Em, voy a introducir un poco temas relacionados con la luz, ¿no?, dentro de mi especialidad. Pero bueno, al principio va a ser un poco una charla general y luego ya sí que me voy a centrar en algo que me gustaría que, si no conocéis, pues esa perspectiva, ¿no?, y esa parte de la espectroscopía que se dedica a estudiar y analizar un tipo de radiación muy específica, me gustaría que compartirla con vosotros. Y bueno, aquí os pongo, este es el proyecto que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no?, en la que coordinamos algunas profesoras de la Universidad de Málaga, en la que participan ahora mismo más de 150 investigadoras y divulgadoras de allí de la universidad, donde estamos intentando impulsar la participación de las mujeres, digamos, en carreras científicas y tecnológicas, surgió precisamente porque es que las matriculaciones en las carreras tecnológicas es que son extremadamente bajas. En ciencia no ocurre lo mismo, pero ocurren otras cosas ya a niveles pues más superiores. Entonces, hay ahí un choque, ¿no?, entre, digamos, ese techo de cristal, como se dice, y los suelos pegajosos, ¿no?, en ciencia, digamos, en carreras tecnológicas, informática, etcétera. En fin, a través de este proyecto, pues estamos intentando sembrar en los coles, pues nuestra perspectiva, nuestra investigación, la llevamos en los coles y bueno, ya solo llevamos desde el 2018 en este curso, al principio de este curso ya se han recibido más de 80 solicitudes y estamos haciendo lo posible para conseguir inversiones y seguir subvencionando a las investigadoras que puedan acudir. En fin, este es un proyecto muy interesante que esperemos que podamos seguir subvencionando eh, durante mucho tiempo. Eh, bueno, como presidenta del Comité de Espectroscopía de la Sociedad Española de Óptica, para nosotros el Día Internacional de la Luz es muy importante. Yo creo que debería ser pues un día también importante para todas las asociaciones astronómicas, puesto que digamos que la luz es un mensajero fundamental, ¿no?, que nos trae muchísima información pues, de todos los cuerpos celestes y ha sido la clave para obtener información y el estudio de muchísimos temas en astronomía, ¿no?, así como la mejora de la calidad, de la mejora de la investigación, las artes y las ciencias, es decir, que ha sido una herramienta fundamental, fundamental. Entonces, nosotros le damos una relevancia especial a este día, que desde que lo nombró la UNESCO, no me acuerdo bien si fue en el 2015,
se sigue, desde la Sociedad Española de Óptica, creo que cada año se le da bastante importancia y se organizan actividades muy especiales, ¿bien? Os quería comentar aquí. Eh, Cuando pensamos mm, en el concepto de luz, em, pues realmente nos puede resultar un poco difícil definirlo, ¿no? Pero acudan a nuestra mente, pues no sé, y de forma intuitiva creo que pensamos en algo que está iluminado, ¿no? Algo que podemos ver, ¿no? De hecho, una de las definiciones de este concepto está relacionada pues precisamente con esa parte, ¿no?, del espectro electromagnético que nos hace ver pues ver los objetos, ¿no? Entre otras definiciones que tenemos pues más específicas. Desde el punto de vista de la física, pues el concepto es mucho más amplio y desde luego las radiaciones electromagnéticas las podemos clasificar, como ya sabéis, en todo el espectro electromagnético, desde longitudes de onda muy cortas, longitudes de onda más largas, y cada uno de esta zona del espectro electromagnético pues tiene una aplicación específica, ha tenido y tiene una aplicación específica en la ciencia, y además pues han surgido diferentes líneas de investigación en que, digamos, utilizan mm, zonas específicas de este espectro electromagnético para para obtener los diferentes resultados. Nosotros, digamos que hemos evolucionado precisamente para poder visualizar una pequeñísima zona del espectro, que es precisamente lo que se considera la zona del visible. Bueno, pues la luz, las propiedades de la luz, mejor dicho, pues se han investigado desde siempre, ¿no? Y digamos que han llamado muchos de los fenómenos luminosos, pues han llamado la atención a lo largo de la historia, y se le ha dado una explicación, ¿no? Se ha buscado su significado: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Entonces, poco a poco, todas las propiedades de la luz se han ido explicando y comprendiendo. Entonces, a lo largo de la historia, pues ha habido cierta evolución, como por ejemplo la luz se desplaza en línea recta, ¿no? En general, excepto cuando hay diferentes gradientes de temperatura donde podemos ver los espejismos. Eh, a finales del siglo, a finales del siglo XIX, desde el punto de vista de la física clásica, únicamente pocos fenómenos ya quedaban por resolver, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, la radiación del cuerpo negro. Estos fenómenos, entre otros muy definidos, no se podían explicar utilizando, digamos, las teorías de la física clásica, hasta que en esa época empezaron a aplicarse otro tipo de teoría, ¿no? Y se propusieron, pues, por ejemplo, la teoría cuántica de Planck, y a partir de ahí empezó, pues, digamos, otra etapa muy importante de comprensión de los fenómenos luminosos que tenían relación con los fenómenos cuánticos. Y así pues se pudieron explicar pues cosas tan interesantes como, bueno, como este esquema de aquí, ¿no? Que digamos que podéis observar cómo sería la radiación de un cuerpo negro, una parte experimental que es similar a lo que ocurre, lo que puede ocurrir en una estrella. Precisamente aplicando las propiedades, o tratando de explicar las propiedades de la luz, desde el comité propusimos un concurso que llevamos a los coles. Bueno, aquí hay solo unos ejemplos de lo que hicieron estos alumnos. Eran alumnos de final de la etapa de secundaria y bachillerato. Entonces, muchos de ellos, estos son parte de imagen, pero también realizaron unos vídeos súper interesantes explicando diversas propiedades de la luz, ¿no? Como la dispersión, refracción. También algunos lo trabajaron y realizaron esta curiosidad, este curioso, ¿no?, fenómeno óptico, ¿no? Y bueno, este concurso la verdad es que tuvo mucho éxito, y ciertamente ya no lo hemos vuelto a proponer. Pero bueno, ahí está, y en el futuro quizás volvamos a retomarlo. Este tipo de experimentos
quizá en la parte de física o de óptica en sí mismo, en secundaria, no está muy reforzada, no está muy reforzada. Entonces, yo creo que ayuda bastante a que comprendan este tipo de propiedades y apoya muchísimo los contenidos. Pues bien, desde el punto de vista de la percepción, teniendo en cuenta que, bueno, nuestra estrella, ¿no? La temperatura de nuestra estrella pues está en torno a, estaríamos en esta curva, ¿no? Aproximadamente, donde la longitud de onda máxima de emisión pues se encuentra en la zona precisamente del visible. Debido a esto, nuestra percepción visual pues ha ido enfocada, ¿no? A la capacidad de detección de diferentes tonalidades dentro precisamente de este rango de visibilidad, del rango de visibilidad del visible, debido precisamente pues al especial diseño que tiene nuestro ojo, ¿no? Y este tipo de células específicas que son capaces de percibir pues estos colores, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de células fotorreceptoras que nos permiten, digamos, poder distinguir estas diferentes tonalidades, ¿no? Gran cantidad de tonalidades con la mezcla de estos tres colores primarios. Bueno, nosotros que hemos evolucionado, ¿no? Los seres humanos hemos evolucionado bajo esta estrella. ¿Cómo sería la evolución de seres humanoides que han podido, o que se puedan desarrollar bajo otra estrella, ¿no? Como por ejemplo, imaginaros, encontramos una civilización cerca de la estrella Vega, que está a unos 9.000, 10.000 el Kelvin de esta. Aquí ya cambiaría completamente el espectro de emisión. En el máximo de emisión estaríamos desplazándonos un poco más hacia la zona del azul. Y bueno, podríamos darle un poco vuelta a la cabeza de cómo podrían ser esta percepción, ¿no? Cambiaría, por supuesto, la percepción y la evolución, ¿no? de los seres vivos que hayan nacido bajo otro tipo de sol. Pero, sin embargo, como la evolución es tan curiosa, pues resulta que incluso muchos de los seres vivos que se han desarrollado y han evolucionado dentro de nuestro planeta, pues cada uno pues tiene una percepción cromática y digamos que la distribución de células fotorreceptoras es muy curiosa y diferente, ¿no? Para cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente hay un tipo de célula fotorreceptora, los perros, los gatos pues tienen dos, los seres humanos y, y relacionado en la misma cadena de evolución, pues tenemos una percepción tricromática y así, ¿no? Incluso pues hay algunos peces que debido a que su evolución ha estado en zonas con muy poca luz, han desarrollado una capacidad para percibir radiaciones que están en la zona del ultravioleta, ¿vale? Es decir, que incluso estando en un planeta con una misma estrella, ahí la evolución puede llegar a ser completamente diferente en cada ser vivo. Y es muy interesante profundizar un poco en cómo ha sido esto. Eh, bueno, con respecto a la percepción, ¿no? Y el interés que ha tenido el ser humano siempre de tratar de explicar muchas más cosas y de tratar de resolver incógnitas y resolver misterios, pues claro, la percepción visual a simple vista, pues nos parece poco, nos ha parecido poco siempre. Entonces llegó un momento en la historia en que el ser humano desarrolló diferentes inventos y diferentes artilugios para ayudarle a percibir muchísimo más allá, a ver mucho más allá de lo que únicamente podíamos ver con la percepción directa. Entonces, claro, aquí tengo una audiencia que no puedo engañar, ¿no? Porque esta imagen la pongo yo en a los niños, ¿no? En los coles, y entonces ahí hay muchas dudas. Bueno, ¿qué imagen creéis que se ha obtenido utilizando un telescopio y qué imagen creéis que se ha obtenido utilizando un microscopio? Seguro que, que la sabéis, pero bueno, bueno, pues sí,
precisamente estos dos dispositivos, digamos que se desarrollaron, ¿no? Empezaron a desarrollarse a finales del siglo XVI, siglo XVII, y ya empezamos a jugar con las lentes cada vez más precisas y con materiales cada vez más eh, que permitieron pues, obtener una capacidad visual mucho mejor. Pues ahí es cuando nosotros hemos podido profundizar en el universo, ¿no? Y también en el micro, en, en la observación de organismos pues muy, 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 muy pequeños. Fijaros que, por ejemplo, los diseños, bueno, es que esto es un diseño muy, muy sencillo, ¿no? eh, Aquí he puesto pues la imagen del primer amplificador, ¿no? Del primer microscopio. Y bueno, este juego de lentes nos permite, por las propiedades ópticas, pues jugar con la amplificación de muestras muy pequeñitas, ¿vale? Entonces los microscopios tenemos las muestras muy cerca. La luz tiene que viajar muy poco pues para llegar a nosotros esa información. Entonces, podemos obtener una magnificación normalmente cambiando los objetivos, ¿no? Y de ahí, por diferentes fórmulas matemáticas, obtener la mayor magnificación. Fijaros que la máxima sensibilidad que tiene el ojo humano, como máximo, bueno, yo ya no creo que llegue a esto, ¿no? 0,2 milímetros es, digamos, la distancia a la que nosotros podemos separar pues, dos objetos, ¿no? Ya la máxima distancia que nuestra capacidad visual nos lo permitiría. Con un microscopio óptico, ¿no? Es decir, con este juego de lentes conseguimos una mayor amplificación, ¿no? Y podemos llegar hasta hasta los 200 nanómetros, 0,2 micra, ¿no? Ya bajamos bastante, ¿no? Ya este dispositivo nos permite aumentar bastante la magnificación. Y ya a partir de ahí, ¿no? Por ciertas limitaciones con las propiedades, digamos, con los fenómenos de difracción, pues claro, ya es que más no podemos amplificar utilizando este juego de lentes. Tenemos que recurrir a otro tipo de microscopio. En este caso, por ejemplo, si queremos ir a objetos mucho más pequeños, ya tenemos que recurrir a otro tipo de microscopios, como los microscopios, por ejemplo, electrones, donde ya no utilizamos lentes, sino que utilizamos directamente un flujo de electrones que impactan sobre los materiales y luego con determinados detectores somos capaces de detectar estos flujos obteniendo la información de objetos muy, muy pequeñitos como este temido coronavirus. Fijaros que el telescopio, que también desde su invención, bueno, aquí he puesto ya por curiosidad, ¿no? Uno de los más antiguos que se conservan, tan bonito, ¿no? Y, y fijaros que el conjunto de lentes de estos objetos, ¿no? Esto es la forma, por supuesto, simplificada, ¿no? Sería un telescopio refractor, pero hoy, pues ya sabéis, ¿no? Sobre todo vosotros que hay tantas diferencias y tantas maneras de componer unos telescopios conjuntos ya combinando lentes, espejos, etcétera, etcétera, que podemos modificar bastante pues estas medidas, bueno, que no se ven aquí, pero bueno, digamos que la magnificación pues va a depender un poco, bueno, aparte de la distancia focal y el tipo ocular que estemos utilizando, lo único que podemos cambiar con nuestro telescopio, el que tengamos, pues digamos en este caso es el ocular, ¿no? Y en cambio, con el microscopio, la diferencia mayor es que la magnificación mayor se obtiene, digamos, modificando la lente cercana a la muestra. Pero claro, aquí nuestra muestra se encuentra en sitios pues muy, 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 muy lejanos, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de modificarlo en esta zona de aquí. En esta zona modificamos la magnificación, y entonces ya pues, podemos obtener pues, mejores prestaciones de nuestros equipos. En fin, el diseño de diferentes dispositivos pues, nos ha permitido, por ejemplo, en el caso del telescopio, disfrutar de diferentes
objetos celestes de una manera pues fantástica, ¿no? Pero claro, eso, el disfrute visual, ¿no? Y la información que podemos obtener del análisis visual de las imágenes es muy interesante, pero eh, llegó un momento en que se necesitaron incluir además diferentes dispositivos, puesto que nuestro ojo tiene una serie de limitaciones en cuanto a la captación de la luz. Entonces hay que empezar a introducir, por ejemplo, unos detectores específicos que sean capaces de acumular fotones. Nuestros ojos, nuestra visión y nuestra coordinación con el cerebro, nosotros no somos capaces de acumular fotones. Nosotros vemos un objeto y siempre vamos a ver la misma imagen. Por mucho tiempo que nos estemos observando un objeto, no va a mejorar la nitidez con la que vemos esta imagen. En cambio, utilizando un telescopio implementándolo con ciertos detectores como las cámaras CCD, sí que ahí sí podemos ir acumulando esa información y aprovechar las ventajas de estos dispositivos para obtener mucha más información de los objetos. Y a esto ya lo combinamos con, con la inclusión de redes de difracción, sistemas láseres y una buena electrónica, un buen software y un buen equipo electrónico, pues ya digamos que nuevos equipos pueden llegar a ser muy potentes. Equipos a nivel amateur y bueno, ya no digo nada, pero equipos a nivel profesional. Fijaros, por ejemplo, sí, a ver si me funciona. eh, Nosotros a simple vista podemos observar lo primero que hemos visto, bueno, sin color, con un telescopio amateur, en el momento en que cogemos una imagen, o sea, o le colocamos una cámara CC que es capaz de ir sumando y sumando y sumando y sumando la luz que recogemos con una exposición prolongada, pues digamos que ya esto cambia mucho la información que obtenemos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no se ve el autor, pero bueno, lo he puesto, no es mía, sino que está por ahí puesto. Fijaros que, que entonces el número de posibilidades o la cantidad de posibilidades y el desarrollo y la evolución que han tenido pues estos sistemas ópticos, ¿no? A lo largo de la historia, en función de las necesidades que hemos ido generando, ¿no? O que se han ido generando, ¿no? Por la curiosidad inherente al ser humano, pues está dando unos frutos fenomenales. Bueno, una digamos, desde el nacimiento de la espectroscopía, digamos que una de las ramas que más se ha beneficiado, ¿no? De este fenómeno es la astronomía, ¿no? El espectroscopio unido a un telescopio ha sido algo revolucionario y abrió una ventana amplísima pues para muchísimas aplicaciones, ¿no? Consideramos en espectroscopía el padre consideramos, ¿no? En el campo de la espectroscopía el padre es Newton, ¿no? El primero que desarrolló un experimento similar a la descomposición o a la dispersión que ocurre en una gota de agua, lo realizó a nivel de laboratorio y, bueno, un nivel de profundidad experimental muy grande. Entonces, pues digamos que se considera que es el padre. Y luego ya pues el desarrollo de diferentes dispositivos, pues cada vez pues, más especializados y con mucho más perfeccionamiento de esta red de difracción. Por ejemplo, aquí una que se utiliza bastante en astronomía, es una de las que hemos utilizado para, digamos, colocarla en las cámaras de detección de meteoros. Es sencilla, no es tampoco extremadamente cara y se pueden obtener resultados bastante buenos que pueden incluso confluir en un trabajo de investigación a nivel amateur, por supuesto. Incluso si ya se tiene un nivel pues, más avanzado, pues también. Fijaros que utilizando estas técnicas espectroscópicas, yo quería mostrar que me parece algo sorprendente en esa época. Una de las tesis más importantes que hay en astronomía es la que desarrolló precisamente Cecilia Payne y esta astrónoma tuvo una gran relevancia en ese momento precisamente porque hasta hace relativamente poco no se conocía la composición de las estrellas.
Se pensaba, de hecho, los astrónomos de ese momento pensaban que la composición de las estrellas, de la mayoría de las estrellas y el objeto del universo, fuera similar a la que podíamos encontrar a la Tierra. Todos los elementos que hasta entonces pues, se conocían ya, la tabla periódica era bastante amplia, como pudimos ver ayer, que nos contó profesor, ¿no? Montesino, cómo ya para esta época ya se tenía una tabla de elementos representativos bastante amplia. En cambio, no se conocía de qué estaba compuesta las estrellas mayoritariamente, hasta que Cecilia Payne propuso que la estrella está compuesta fundamentalmente de hidrógeno. Y luego hay otra serie de elementos que se empezaron a estudiar y se empezaron a clasificar estas estrellas. Uno de los, digamos, inventos pues, que surgió precisamente del observatorio de Harvard es precisamente la modificación del telescopio colocándole el prisma objetivo. De esta manera, cada una de las placas fotográficas en esta época que se podía recoger, cada una de las estrellas que se encontraban dentro del campo de observación tenía su propio espectro. Imaginaros que, dependiendo del tamaño de la placa fotográfica, recogía un campo bastante amplio con cientos de estrellas, y era un método de colección relativamente rápido, bueno, lento en esa época, pero relativamente rápido, de manera que empezaron a acumularse un montonazo de placas con muchísima información. Todo esta clasificación estelar no hubiera sido posible sin muchas mujeres, muchas astrónomas que participaron en este proyecto. El proyecto que dio lugar al catálogo de Henry Draper, ¿no? que partió de la Universidad de Harvard. Digamos que el pionero, ¿no? Draper falleció desgraciadamente y fue su viuda la que impulsó este catálogo, y quiso, a través de una fundación, donarlo a este observatorio precisamente para que se siguiera el trabajo de su marido. Y fue el encargado, el director Edward Pickering, quien se encargó de, digamos, contratar a una serie de mujeres que él pensaba que podrían hacer un trabajo de una forma muy organizada y muy productiva, porque necesitaba mano de obra, porque aquello es que era imposible de abordar con tan poca gente. Efectivamente. Una de las cosas que se piensa, ¿no? En lo largo de la historia, ahora a raíz del comentario, pues sí, es cierto que era una mano de obra muy barata. Una mujer en el observatorio de Harvard cobraba, no sé si la décima parte, sí, ni la décima parte de lo que cobraba un astrónomo contratado, ¿no? Era una mano de obra muy barata, pero claro, en esa época es lo que pasa. Tenían mucho interés en colaborar en proyectos importantes, la única oportunidad era contribuyendo de esta manera y claro, pues ahí estaban trabajando. Mm, Yo no sé, con todo lo que le digo, pienso que era un pionero. Este hombre era un pionero, no solo buscaba pues mano de obra barata y tal, él sabía sabía a quién contratar, puso en el puesto a las mujeres adecuadas, ¿no? Bueno, esto es un ambiente recreado, ¿no? De cómo era el trabajo de ese momento, cómo se registraban con las tablas, ¿no? Y era un trabajo pues bastante entretenido, ¿no? Que precisaba de muchísima observación y conocimiento, ¿no? De cómo tenía o tenía que observar un espectro que era muy pequeño, pero ya distinguir la línea espectral es más importante, ¿no? Y bueno, era así, ¿no? Una de las primeras cuidadoras y responsables de, de esta parte del observatorio, de las placas fotográficas, fue Wilhelmina Pato Fleming, que precisamente pues que este visionario, esta señora trabajaba en su casa en labores de limpieza, porque bueno, era madre soltera y en esa época, pues claro, gracias a que encontró ese trabajo pudo sobrevivir, ¿no? Era también emigrante y tal. En fin, consiguió, y claro, pero se dio cuenta este hombre, que era muy listo, se dio cuenta de que esta mujer tenía mucho más valía. Dice, pues tú vas a venirte También trabajaba de vez en cuando en el observatorio y ya se dio cuenta de su capacidad y su potencial y la hizo encargada, pues,
ella misma de la contratación. De su valía se demostró en breve, empezó a obtener bastante buenos resultados, ¿no? Como ahí está la foto original del descubrimiento de la nebulosa de cabeza de caballo. Y bueno, muchísimos otros descubrimientos. Es decir, que fue una persona excepcional, excepcional. Pero no solo ella, muchísimas otras, ¿no? Como por ejemplo Henrietta Swan-Levy, ¿no? Que muchos de vosotros ya conoceréis su trabajo en estrellas variables, ¿no? El descubrimiento de esa cefeida y de esa relación que existía entre el periodo de brillo de la cefeida y que luego finalizó, ¿no? Relacionándolo con la distancia. A partir de este trabajo y luego con el estudio e investigación de astrónomos, se pudo empezar a medir las distancias en el universo gracias a estos descubrimientos tan impresionantes. Digamos que sus trabajos sirvieron para encontrar pues, una especie de regla para medir el universo y se dieron cuenta de que galaxias como Andrómeda es que no estaban cerca como se pensaba, que estaba lejísimo. Y entonces, a partir de esa época, y gracias a contribuciones como estas tan fundamentales, cambió la percepción del universo y hubo un cambio brutal. Y bueno, ¿y qué voy a decir ya? Pues de Annie Jan Cannon. Annie Jan Cannon, que el nombre no sé dónde se ha quedado, pero bueno. Ella desde principio estaba colaborando en este catálogo, era capaz de clasificar al día miles, bueno, no sé si cientos de estrellas, ¿no? Era una especialista y gracias a su trabajo se dio cuenta de que la clasificación en orden alfabético, como se hacía antes, pues no era precisa y ella fue la primera en que eh, realizó esta clasificación que hoy día se tiene, bueno, mucho más amplificada, ¿no? Ya más ampliada, más específica, con otros campos para digamos, los tipos espectrales, ¿vale? Y bueno, hay algunas frases por ahí que a algunos le gusta, a otros no, pero bueno, a mí no me parece del todo mal. La adaptación de género, bueno, esta era la frase que utilizaban pues para aprenderse esta, estas letras. La adaptación de género, con perspectiva de género, es que yo no soy capaz de memorizarla. Intenta muchas veces un astrónomo que no sé, es muy, 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 muy larga, pero bueno, cosas que pasan a lo largo de la historia. Sí, 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 la conoces, la dices. Otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Newton. Bueno, pues entonces esa es una frase estupenda también. Aparte, esa no es la que yo conocía precisamente. No, En general, hemos visto lo que hay. sí, 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 sí. Hay ciertas modificaciones, ¿no? Pero digamos que esta es la frase original que utilizaban en su época. Y bueno, esta es una mujer excepcional que consiguió muchísimo, muchísimo, muchísimos logros. Eh, a partir bueno, de estos estudios espectroscópicos, ¿no? Que se hicieron todo desde tierra, ¿no? En toda esta época y hasta relativamente poco, ¿no? Creo que fue, no sé si me equivoco, corrígeme si me equivoco, en 1990 cuando se lanzó el telescopio Hubble, o no sé si antes ya se habían lanzado otros telescopios espaciales. eh, el hombre dio otro paso, ¿no? Los telescopios en tierra habían conseguido muchísimos avances, ¿no? En el campo, en este caso, en el campo de la astronomía, pero claro, la atmósfera terrestre, bueno, tiene ciertas desventajas, ¿no? Aunque presente, bueno, este es un esquema, ¿no? Eh, donde podemos observar la absorbancia de los diversos gases de la atmósfera terrestre y en algunas zonas donde no existe, ¿no? esta absorción. Esto es lo que se conoce como ventana atmosférica y la parte donde tenemos una mayor ventana es precisamente la zona del visible, ¿no? Que eso ha dado pie pues, a todo lo que hemos contado antes sobre la evolución, pero también hay ventanas pues, en la zona del microondas, en la zona del infrarrojo, etc. Eh, estas ventanas atmosféricas no son suficientes, además de otros inconvenientes relacionados
con la atmósfera, como por ejemplo, bueno, la contaminación lumínica, yo creo que ahora mismo es el principal, además de algunas aberraciones ópticas que se producen por el efecto de la atmósfera y que eso era antes lo principal, pero claro, ahora creo yo que el peso de la contaminación lumínica es lo que está ocasionando que digamos que se utilicen muchísimo pues las imágenes detectadas por telescopios espaciales. Es decir, que se dio a finales del siglo XX pues también otro cambio, otro paso, ¿no? del ser humano cuando se lanzaron esos telescopios espaciales, ¿no? Y bueno, tenemos, aquí podemos ver en función del espectro electromagnético algunos de los telescopios que conocemos, como por ejemplo el telescopio Hubble, que fundamentalmente trabaja en el visible, pequeña porción del infrarrojo cercano y ultravioleta, pero luego ya este es el telescopio espacial James Webb, que es por su resolución, gran resolución, pero sobre todo porque lo que observa es en el infrarrojo, en lo que hace que muchas nubes, es capaz de atravesar nubes, ¿no? de materiales que no se pueden observar en el visible, entonces pues tiene muchísima más capacidad de llegar más lejos. Y de hecho, pues seguramente todos habréis visto esas maravillosas imágenes de la galaxia, las primeras galaxias, ¿no? Ya con el telescopio. Y otro, y otro, y otro, y otros telescopios, que es que no, no me acuerdo, lo tenía por aquí apuntado, pero no lo puedo ver. En fin, que esto digamos que son los telescopios más representativos, ¿no? Algunos, pues, lo que se empezó en la zona del visible, como siempre, ¿no? Se empieza a explorar por lo que se conoce, ¿no? Nosotros conocemos esta zona del visible, vamos hacia la zona del infrarrojo, precisamente por las propiedades que tiene la radiación de transmitirse, se ha pensado que se puede llegar mucho más lejos y luego también, bueno, en esta zona de infrarrojo. Pero claro, esto es lo que más conocemos, pero el hecho es que, fijaros que desde que se empezó la era espacial y a enviar telescopios espaciales, hay, ha habido, ¿no? Algunos ya están obsoletos, otros están en funcionamiento y otros están en proceso de lanzarse, telescopios espaciales para cada uno de los rangos espectrales, desde los rayos X, ultravioleta, etcétera, etcétera. Y fijaros cómo tenemos, cómo está la Tierra. Está a tope. Estos son solo telescopios espaciales, pero bueno, luego están los satélites. Satélites y está Elon Musk, que eso también es otra cosa. Entonces, la Tierra está a tope, a tope. Eh, fijaros que... Esto no es lo que yo quería. Ahí va esto. Eh, bueno, eso era relacionado con lo que comentó ayer Resino, pero para no repetirnos, fijaros que la nebulosa, o sea, aquí es una de los ejemplos, quería comentar algunos ejemplos de diferencia, ¿no? entre lo que puede detectar el Hubble y lo que puede detectar el James Webb, ¿no? La mayor precisión, hay una gran, digamos, definición de estas imágenes, ¿no? Y son estupendas, ¿no? Bueno, todas estas imágenes ya las hay acceso libre y podéis verla. Bueno, los espectroscopistas digamos que somos especialistas eh, no solo en observar la luz, en analizar, o sea, quiero decir, no en analizar la luz, analizamos la luz, por supuesto, sino que en quedarnos en la zona visual, ¿no? Nos interesa mucho qué ha pasado con la luz desde que se emitió hasta que llega a nosotros. Es decir, cuáles han sido los fenómenos o tipo de interacción que ha tenido lugar y cómo es el efecto de la interacción de las diferentes radiaciones con los materiales. Eso es básicamente lo lo que nos interesa, ¿no? Entonces, fijaros que cuando una determinada reacción interacciona con un material pueden ocurrir muchísimos fenómenos. Algunos de ellos son más inocuos, ¿no? Cuando tenemos radiaciones de baja energía. Hay rotaciones en esas moléculas, ¿no? Por ejemplo, imaginar una disolución con una molécula, pues tetracloruro de carbono, algo sencillo, un aminoácido, ¿no? Tenemos baja energía, tenemos rotación en esas moléculas, ya se subimos un poquito en energía en la zona de infrarrojo visible, ya podemos producir vibraciones de los enlaces de esos átomos que forman las moléculas. Entonces ya estamos, digamos, invirtiendo nuestra energía, la interacción de esa radiación se está gastando en hacer algo.
Entonces eso es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que está haciendo esa interacción? Ya, claro, subimos ya ultravioleta, rayos X, ya estamos, digamos, ya en la zona destructiva, ¿vale? Estamos utilizando reacciones destructivas y que pueden producir pues, reacciones tal, descomposición y destrucción de nuestras muestras. Eh, Hoy os voy a contar una nueva, bueno, se descubrió en los años 30, 1930 aproximadamente, pero esta radiación es un tipo de radiación secundaria, se llamó así originariamente, y es lo que forma la espectroscopía Raman. ¿Por qué os cuento esto? Y el Raman ese, qué palabra más rara, ¿no? Pues fijaros, Chandrasekhara Venkata Raman fue un profesor, ¿no? Indio, uno de las creo que las dos personas que han recibido el premio Nobel en India, ¿no? Creo que hay dos personas, uno de ellos creo que es Boson, que es un físico, y otro es Rama, me parece. Hay otro, ¿no? Chandrasekhar, que es otro. Otro físico, ¿no? Subramanian Chandrasekhar. Pues creo que hay, pues exactamente, muy poco, muy poco. Entre ellos este hombre recibió el premio Nobel en 1930, precisamente el descubrimiento de esta nueva radiación que descubrió pues con este equipo que veis aquí, que se encuentra en el Museo de Calcuta, creo. Fijaros que el diseño, desde que este hombre lo descubrió utilizando pues, placas fotográficas, ¿no? Y con lámparas de mercurio, comparándolo con las lámparas originales, observó que precisamente se producía un fenómeno de dispersión de la luz incidente, originando nuevas líneas espectrales, ¿no? Que digamos que dependía de la naturaleza de esas disoluciones. Y eso, pues, hay aquí cierta diferencia. Si este sería el espectro de la lámpara original, ¿no? Normalmente utilizaba lámparas de mercurio, y aquí tenemos ya alguna diferencia cuando la interponía, cuando detectaba esa radiación que provenía de estas disoluciones transparentes que estaba estudiando. Todo esto pues ha evolucionado mucho con la historia, ya se han desarrollado los equipos con muchísima más precisión hasta la invención del láser. Digamos que esta técnica desde los años de 1928 se descubrió, en 1930 tuvo el premio Nobel, tuvo cierta repercusión mundial debido a lo novedoso, pero no se le sacó mucho rendimiento hasta precisamente los años 60 con el descubrimiento del láser. El láser fue, digamos, una fuente de luz monocromática muy potente que, digamos, que volvió a renacer esta técnica. Este es uno de los equipos muy antiguos con el que yo empecé mi tesis allí en el Departamento de Química Física. Funcionaba todavía en los años en que yo hice la tesis. Y bueno, pero bueno, pronto ya las cosas se han renovado. Tenemos equipos muy sofisticados, incluso equipos portátiles Rama. Y como ya sabréis, en el rover Perseverance hay dos dispositivos, la SuperCam y el Sherlock, que contienen un espectrómetro de tipo Raman, bueno, y entre otras formas de detección, que son capaces de analizar diferentes muestras. Bueno, aquí como los ingenieros son tan friki, pues el que toma la imagen de campo amplio, ¿no? Que es el Watson, pero luego el que de verdad detecta, ¿no? Y analiza lo que hay allí, pues es el Sherlock. Y bueno, además de la SuperCam, que también pues tiene la SuperCam, que es este dispositivo de aquí, pues que tiene varias técnicas espectroscópicas, entre ellos LIBS, Raman, técnica de alta resolución de fluorescencia y infrarrojo, ¿vale? Es decir, que esta técnica ha llegado muy lejos, y si Raman levantara la cabeza y viese el potencial que gracias al desarrollo de la tecnología ha tenido su técnica y que ahora mismo está en Marte, pues se quedaría muy, muy, muy sorprendido. Este fenómeno de dispersión que os comentaba, fijaros que cuando una radiación monocromática, por ejemplo, un láser, de los que utilizamos en astronomía, un láser verde a 532 nanómetros o algo así, incide sobre una muestra, casi la mayoría de
de la radiación que se dispersa es radiación que no cambia su frecuencia. Es lo que se conoce como dispersión Rayleigh. La energía pues pasa a través de los diferentes materiales, pero no hay ninguna modificación que podamos nosotros recoger. En cambio, solo muy poca cantidad, 1 de cada 10 elevado a 6, 10 elevado a 9 fotones, contribuye a la señal Raman. Es decir, que es una técnica intrínsecamente muy débil, muy débil. ¿Vale? Entonces, claro, en los diferentes dispositivos que os he enseñado antes, lo fundamental es encontrar un buen filtro que nos pueda quitar esta radiación, ¿vale? Y nosotros quedarnos únicamente con la contribución Raman. Hay diferentes tipos de señales Raman en función, pues si la molécula que nosotros vamos a estudiar está vibracionalmente ya excitada o no. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, estamos estudiando pues una disolución pues por ejemplo, ante un ejemplo, puede ser pues un aminoácido, ¿no? Una disolución de glicina, por ejemplo, y tenemos una alta temperatura, aumentamos la temperatura, pues hay más probabilidad de que las moléculas de glicina pues se encuentren en estados vibracionales pues superiores, porque han absorbido parte de esa energía. Normalmente, como realizamos en general a temperatura ambiente este tipo de experimentos, la mayor señal que obtenemos de estas dos es una señal de tipo que se dice anti-stop. En definitiva, es un tipo de señal muy débil que hay que recoger y en eso se basa la espectroscopía Raman. Ha tenido, digamos que el significado físico de lo que está ocurriendo ahí en cada uno de los picos o bandas Raman, mejor dicho, que nosotros recogemos de nuestra muestra, está relacionado con un tipo de vibración que ocurre. Es decir, que al impactar esta radiación con las moléculas o con nuestra muestra, lo que se está invirtiendo esta energía es en provocar únicamente vibraciones moleculares. No es una técnica destructiva y de ahí su mayor potencial. Se producen vibraciones, por ejemplo, de este tipo. Hay muchos tipos de vibraciones y tal. Ha tenido una gran aplicación. Actualmente tiene aplicaciones en todos los campos, pero inicialmente, pues únicamente tiene una intensidad importante, que digamos que se puede utilizar pues, para analizar diferentes muestras, sobre todo muestras sólidas. Pero actualmente tiene unas aplicaciones, perdón que le pasa muy rápido, a ver. Tiene unas aplicaciones enormes pues, en diferentes campos, ¿no? Sobre todo en el campo del patrimonio cultural, impresionante, pero en todos los campos. Y es precisamente porque esta técnica es capaz de realizar una caracterización química inequívoca de esa muestra, Por ejemplo, os voy a enseñar varios ejemplos de proyectos en los que he estado involucrada. Por ejemplo, pues te traen allí de repente pues un cuadro de una familia que dice que es de Picasso. Bueno, aquí es que tenía la firma y tal, que no sé, pero bueno. Entonces hay que encuadrarlo en el periodo histórico, desde el punto de vista químico. Es decir, hay que analizar los pigmentos de cada una de las muestras que se han tomado y ver si esos pigmentos que se han utilizado estaban, digamos, estaban siendo utilizados en esa época donde pintaba este señor. ¿Lo pintó él? No lo pintó. Eso no se puede saber, no se puede comprobar. Lo único que se puede hacer es un encuadre histórico. Pero es una de las aplicaciones muy interesantes que se puede hacer con esta técnica. Otras, el estudio de diferentes materiales, ¿no? La caracterización química de diferentes materiales, en este caso con membranas, por ejemplo, donde se le ha incluido nanopartículas. Es una técnica que te permite incluso hacer análisis a diferente profundidad. Muy importante en la espectroscopía Raman hacer modelos teóricos. Una de las cosas que los que trabajamos en espectroscopía Raman, en paralelo, pues tenemos que hacer pues, cálculos teóricos pues, para hacer modelos teóricos que sean capaces de explicar los resultados experimentales. Y os voy a contar ahora ya para finalizar esta parte en la que es uno de los últimos proyectos en los que estoy involucrada y que a mí me hace especial ilusión, puesto debido a mi afición a la astronomía, ¿no? Mi especialidad desde que yo realicé la tesis, pues la espectroscopía
Raman, pero intensificada sobre superficie, es decir, otro tipo de espectroscopía diferente, pero únicamente con la espectroscopía Raman pues he tenido la oportunidad de participar en un proyecto que se ha desarrollado en el INTA y que tiene digamos, este enfoque, ¿no? Y su utilidad y su principal objetivo dentro del campo de la astrobiología. De manera que, bueno, he podido aunar, pues, mi profesión un poco con mi afición, ¿no? Dentro de, entre comillas. En este grupo de investigación, se han realizado, pues, no sé, habían realizado ya muchísimas misiones. Cuando yo me he incorporado al grupo, pues estábamos aquí, ¿no? En el proyecto Biomex. Y luego mandamos otro proyecto que ahora está acabándose ya, el Biomar. Entonces, se han enviado pues muchísimos microorganismos y líquenes y otro tipo de muestras a través de diferentes plataformas, o sea, a través de diferentes plataformas espaciales. Digamos, se han expuesto a condiciones espaciales y condiciones de diferentes planetas, como por ejemplo condiciones de Marte. El proyecto Biomex y el proyecto Biomar digamos, se basó, ¿no? Cuando ya me incorporé, ya las muestras habían sido recogidas en tierra, pero este proyecto, en principio, utilizó un dispositivo, ¿no? Que se diseñó específicamente en el DLR en Colonia para, digamos, adaptar cada una de las muestras que se mandaron de los diferentes grupos. Aquí he involucrado muchísimos grupos a nivel internacional. Este es el dispositivo Expose que se colocaba aquí. Las muestras llegaron, el dispositivo había sido colocado ya por los astronautas y ahí dentro pues empezaron a colocar toda la muestra. Algunas de estas cápsulas tienen la propiedad de que además de encontrarse a esas condiciones espaciales, ¿no? En estas órbitas bajas, también tienen la posibilidad de inyectarle una atmósfera diferente, como la atmósfera rica en CO2, que es la atmósfera marciana. Mi función, en este caso, pues era el análisis de diferentes muestras de líquenes, en este caso de Circinaria girosa, un líquen que además es que había sido recogido aquí muy cerca de Madrid, en la zona de Guadalajara, cerca de Cuenca, y acabó, fijaros dónde acabó el líquen, acabó aquí, en esta zona en concreto acabó. La exposición duró unos 18 meses y después de esos 18 meses, ¿no? Se enviaron las muestras en una Soyuz, en el cohete Soyuz, cosa que ya no podía hacer la última por la guerra. Ya eso no funciona, no sabemos si en el futuro se podrá volver a hacer. Y luego pues se recogieron cada una de las muestras y se repartieron por todo el mundo para los diferentes grupos de investigación. Yo pues he tenido la suerte de participar con este experimento, utilizando este tipo de equipo, ¿no? Que es un microscopio de Raman de tipo confocal, que tiene diferentes láseres, diferentes fuentes de emisión. Aquí está la zona de la red de difracción, este es el detector, ¿vale? Entonces, pues digamos que todo está muy enfocado. Aquí están los filtros, esos que os comenté antes, que nos eliminan la radiación Rayleigh, que es la radiación típica del láser que se esté utilizando, y la señal, esa pequeña señal que obtenemos del Raman, pues llega al detector y se traduce ya para que podamos verla como un espectro de este estilo. Y ya pues hay que analizar cada una de las bandas para ver qué vibración tenemos y qué compuesto tiene. Entonces, fijaros que aquí se muestra uno de los cortes de estos talos, de este líquen, y los líquenes ya sabéis que son organismos simbiontes entre hongos y algas, ¿eh? Entonces esto tiene una parte superficial, ¿no? Que es la zona de la corteza, el córtex, luego el subcórtex, luego la zona donde están distribuidas las algas que recogen la energía para darle al líquen, y aquí tenemos la médula, la zona central que está compuesta de material típica de los hongos. ¿Vale? Entonces, pues hay que analizarlo y ver qué características tiene. El hecho es que la exposición prolongada a radiación espacial
destruye completamente la capacidad fotosintética de las algas y aunque son organismos considerados extremófilos, los líquenes, una exposición prolongada a radiación ultravioleta acaba machacando la capacidad fotoactiva de estas algas, ¿no? Entonces se ha visto una diferencia pues muy. Bueno, aquí desde el punto de vista analítico, ¿no? Pues podéis observar cómo la muestra que está expuesta, ¿no? Este sería la muestra en oscuro, en oscuridad, que se encuentra debajo. Esta muestra no le da la radiación, esta muestra sí. Entonces, si analizamos en la zona de las algas, pues hay una gran diferencia con respecto a la muestra de referencia en cuanto a su actividad. Luego, además, se hicieron otro tipo de análisis microbiológico. En cambio, la muestra que se encontraba en las mismas condiciones, pero sometida a atmósferas marcianas, todavía se están haciendo algunos análisis extra, pero el hecho es que el CO2, en lugar del vacío, el CO2, al ser una molécula que absorbe en diferentes zonas del espectro, sobre todo en ultravioleta, digamos que contrarresta un poco este efecto dañino, ¿no? Y se pueden observar, digamos que se puede preservar esta capacidad fotosintética de las algas. Es una de las conclusiones pues, que hemos sacado de estos estudios y ahora estamos ya pues, con otras especies, diferentes especies, para tratar de corroborar pues, estos efectos. Y además de eso, ¿no? También se pueden sacar otro tipo de conclusiones relacionadas pues, con las modificaciones de estas moléculas, ¿no? Tanto en la estructura de las algas como en la estructura del hongo. Hay un efecto destructivo también en el hongo. El hongo es lo más resistente que hay. El hongo, eso prácticamente hay modificaciones en este biomineral o biomarcador, ¿no? Que son la bebelita, que es uno de los biominerales que tienen estos hongos. Es muy resistente, no hay manera de destruirlo. Lo que sí que hay modificaciones en la estructura en relación con las moléculas de agua que contiene este compuesto, ¿no? Estos son oxalatos, monohidratos, y esta molécula de agua sí que experimenta ciertas modificaciones en la estructura. Eso, claro, una reacción prolongada de radiación ultravioleta en el interior del hongo, lo único que llega es a modificar ciertas posiciones, pero no llega a destruir su característica o su estructura interna. Entonces, el hongo está protegido, pero el alga acaba totalmente destruida. Una de las conclusiones que se saca aquí. Y bueno, ya en resumen, este tipo de biominerales, ¿para qué sirven estos proyectos? Pues estos proyectos, fijaros que aún queda pendiente esta misión que se quedó ahí parada con el tema de la pandemia, desgraciadamente, ¿no? Donde estaba todo preparadísimo y a punto pues, para ser enviada. El Robert Rosalind Franklin era es uno de los laboratorios andantes que iban a formar parte de la misión, que forma parte, ¿no? del proyecto de SOMAS, y tenía la mayor cantidad de equipos científicos que nunca se han puesto en otro planeta. 100% español, el desarrollo del espectrómetro Raman, a cargo del proyecto, el líder del proyecto es Fernando Rull, y precisamente, pues muchos años de investigación, muchos años de desarrollo tecnológico y científico, pues, ahí está. No sabemos dónde estará y se ha quedado ahora mismo todo parado. Había mucha esperanza, precisamente era una misión de vida, una misión cuyo enfoque era buscar vida en Marte, ya que tiene una capacidad, una especie de perforador que en tierra era capaz de perforar unos 2 metros bajo tierra, que es precisamente donde se cree que pueda encontrarse algún tipo de bioindicador que digamos que pueda darnos información si hubo o se han desarrollado microorganismos, se desarrollaron en el pasado o existieron en el pasado microorganismos en Marte, ¿no? Entonces, estos bioindicadores que nosotros hemos analizado, que proceden de los líquenes, como por ejemplo
compuesto, ¿no? Este compuesto que os he mostrado antes, la bebelita, si el líquen se hubiese destruido totalmente, aún desde el punto de vista inorgánico quedaría ahí un residuo. Son misiones paralelas que se hacen en tierra para luego poder compararlas con los resultados de estas misiones tan increíbles, pero bueno, desgraciadamente por ahora mismo pues no se han podido llevar a cabo por diferentes problemas. Y fijaros qué montón de materiales, o sea, de montón de instrumentación científica, pues llevaba este rover, que hubiese sido un gran éxito. No sabemos si será posible enviarlo o no. Así que bueno, ya con este gran proyecto de Rosalind Franklin, pues termino y nada, muchas gracias por vuestra atención. Si queréis, estáis interesados en alguna cosilla, pues yo encantada. Bien. Sí, como experta en espectroscopia Raman, yo he oído que en la Odisea y la Ilíada los cambios de color al mar, de color vino, podía tener consecuencia después de una tempestad por los cambios en la composición del mar al ver la luz rasante Y yo cuando lo oí, pues vi la posibilidad, pero vamos, no soy experto en espectroscopia Raman. Bueno, el hecho es que precisamente el fenómeno se descubrió, realmente Rama advirtió que algo especial ocurría cuando observó la reflexión del Sol en diversas sustancias líquidas, ¿no? Que tenían diferentes composiciones, diferentes disolventes, Sí, 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 así disoluciones y es. tal. Entonces observó diferentes colores, ¿no? Y de ahí que empezó Dedujo eso. a deducir que este fenómeno era una radiación secundaria, además de otro tipo de Sí, yo he fenómenos trabajado en ópticos. Raman en biomoléculas farmacéuticas, pero no tengo la experiencia suya, ¿no? Entonces, yo interpreto que sí que podría ser ese cambio de Hombre, color de la Odisea y la Ilíada, que dice que en varias ocasiones en el viaje de Ulises el mar, después de una tempestad, cambia a color vino tinto. Entonces, bueno, pero me quedo con la idea, hombre, sí, puede puede ser ser, sí, pueden ser fenómenos, diferentes fenómenos ópticos, claro, pueden ser reflexiones, precisamente dispersiones o reflejos no lo sé. Ahora mismo, claro, no conozco ese fenómeno, pero desde luego tiene que estar, sí, hay que podría ser, profundizar un poco más, pero sí, sí, podría ser, ¿no? No le podría yo dar una respuesta así más científica, porque desconozco un poco sí, sí, nada, el muchas fenómeno, gracias, sí. pero sí que precisamente lo que le comentaba sobre el origen. El origen fue Sí, algo sí, visual, sí. sí, sí, Mm. gracias. ¿Puedo comentar algo? Ah, es que claro, no se ve. Hola. No, yo solo quería comentar que tuvimos el gusto de tener a María Rosa López en una conferencia que nos dio un miércoles en Sabadell y fue un gusto y os animo a invitarla a las sesiones de conferencias porque la puede hacer también en un aspecto más divulgativo también. O sea y fue una conferencia Gracias, que Mercè. tuvo mucho éxito. Gracias, Mercè. Hola Rosa, por abusar de tu amabilidad. Siempre que se ven rayas espectrales, tanto de absorción o de emisión, siempre se ven en el espectro visible. Imagino que también las habrá en otras longitudes de onda, tanto más energéticas como menos energéticas. Y mi pregunta es, ¿qué fenómenos naturales son los que nos están demostrando esas rayas, si las hay en radio, en infrarrojo o en rayos X o en rayos gamma? Bueno, es muy buena pregunta. Todo eso está relacionado con la interacción de la reacción con la materia, ¿vale? Y también de los diferentes fenómenos que estén ocurriendo ahí. De hecho, por ejemplo, el hecho de que tengamos una reacción, que nosotros seamos capaces de detectar una reacción muy energética, como por ejemplo unos rayos X,
es que provienen de un fenómeno que ha ocurrido muy energético, o una radiación, por ejemplo, en la zona de los rayos gamma, es que procede de un fenómeno muy energético, como por ejemplo, pues la descomposición de un núcleo, ¿no? La desintegración de un núcleo atómico. La desintegración de un núcleo atómico emite, hay tanta energía la que interviene en esa desintegración que nosotros lo que registramos son rayos gamma. Estamos registrando ese fenómeno en una zona del espectro de rayos gamma. ¿Qué ocurre? A medida que nos vamos, como hemos comentado antes, ¿no? En estos fenómenos de interacción, nos vamos a zonas menos energéticas, ¿no? Como por ejemplo el visible. Trabajamos en el visible precisamente porque la mayoría de los detectores que tienen una mayor sensibilidad lo tenemos en la zona del visible. Para nosotros, como el fenómeno Raman precisamente se basa en este tipo de radiación, este tipo de radiación de dispersión solamente se encuentra en la zona del visible, ¿vale? Visible, infrarrojo cercano, pero ya se considera una muestra, o sea, una técnica no destructiva. Si ya nos vamos a reacciones más energéticas o energéticas, claro, el diseño instrumental tiene que ser completamente diferente. De hecho, también existen los equipos Raman que utilizan una radiación láser en el ultravioleta. Entonces ahí hay que tener la óptica tiene que estar unos recubrimientos especiales para esa radiación ultravioleta, se deterioran mucho más fácilmente, el detector tiene que ser sensible a esa radiación ultravioleta. Es decir, ¿y nosotros qué vamos a obtener? Vamos a tener la capacidad de irradiar en la zona ultravioleta, de recoger en la zona del visible, infrarrojo o la zona del ultravioleta, pero ya estamos, digamos, observando pues fenómenos diferentes. Fenómenos diferentes. Entonces, la única diferencia que hay en tratar de detectar una radiación en la zona del visible, que es lo normal porque estamos, digamos, bueno, en el caso del Raman, precisamente por el tema ese de que no hay un perjuicio o un daño para la muestra, o una zona más energética es precisamente el fenómeno de origen, el fenómeno de origen, el fenómeno de origen que ha causado esa radiación que nosotros somos capaces de detectar. Si hay una radiación muy ionizante, ¿no?, que incide en esa muestra y es capaz de destruir un núcleo, o como serían las reacciones nucleares, por ejemplo, la energía, ¿no?, que interviene en reacciones nucleares o en la fisión nuclear, ¿no?, en este caso, pues nosotros vamos a obtener radiaciones equivalentes, reacciones de energía equivalente, un poco menor porque parte de esa energía se ha invertido en ese proceso de fisión, ¿no? Entonces, claro, estamos jugando ahí de que tanto la emisión y la transformación o digamos la interacción de esta reacción con la materia ha producido un fenómeno que nosotros luego tenemos que detectar. Nunca va a ser igual, bueno, excepto si no produce ningún cambio en la materia, la reacción que incide en la materia con la reacción que nosotros detectamos, normalmente hay algún cambio, si se produce algún cambio en la materia, la energía va a ser diferente, pero estaremos hablando quizás de energías comparables, ¿no? En el caso ya tan energético como las zonas ¿no?, las reacciones de fisión, o ya otros cambios más, digamos, light, como son vibraciones moleculares o rotación. Entonces ya ahí ya prácticamente no va a haber mucha diferencia en energía, pero sí que se ha producido un cambio que somos capaces de detectar si tenemos la instrumentación adecuada. Pues simplemente es eso, diferentes fenómenos. Muchas No sé si gracias. te ha quedado clara mi respuesta. Sí, sí, Ya claro, espero claro. que sí. Bueno, pues nos hemos quedado realmente Ujú. perplejos por la cantidad de información que todo este tema tan maravilloso de la luz en astronomía es la base de todo, pues todo lo que nos ofreces. Eh, Aparte del amplísimo currículum que tiene Rosa, hay una cosa que destacar y que en este momento yo quisiera recordar, y es que Rosa es también premio de la Federación a la Divulgación Astronómica. Es Muchas decir, gracias, Gabriel. que, bueno, una cosa más. Gracias. Y creo que ha llegado al final nuestra jornada de ayer y de hoy. Y nada, agradecer nuevamente a los presentes
vuestra asistencia, vuestra compañía y, por supuesto, una vez más a la Agrupación Astronómica de Madrid, el habernos permitido estar aquí con ellos y repetiremos. Y no es una amenaza, es simplemente, simplemente es un hecho que manifiesta la tremenda relación que tenemos. Gracias. Bueno, hasta luego, que vaya muy bien.